Hay banca ética y y cajas rurales que invierten, que han estado menos comprometidas con el ladrillo, que hay, digamos, gobernantes pues, que están preparados y sobre todo que son decentes, que es lo que ha faltado en una parte de nuestro sistema financiero precedente, antes de venderse al mejor postor y hacer una evaluación y simplemente dirigirte a tu banco y decir, yo, adiós, muy buena, me voy a otro sitio, porque ustedes son unos ladrones. Tan sencillo como eso, ¿no? No encuentro. Ahora un bancario te podría decir exactamente el mecanismo concreto de cómo hacerlo. Que la ultraderecha se está haciendo eco de las deficiencias de esta fase del capitalismo. No la ultraderecha, Manuel Valls, ministro de Interior del Partido Socialdemócrata francés, en el gobierno francés actualmente. Es decir, la socialdemocracia lleva una escala demagógica y pseudofascista desde hace muchísimos años. Y claro, cuando alguien me dice que la solución está en la socialdemocracia, pues la señora que yo llevo ahora mismo en el pecho se le salen los colores, como mínimo, porque hace más de un siglo dijo que la socialdemocracia no era el camino. Esta buena señora. Entonces, hablar de capitalismo alternativo, de capitalismo social frente a capitalismo excluyente, me parece que es una banalización de los conceptos que utiliza Pierre Bourdieu de capitalismo. Es decir, no hay espacio en el capitalismo. No hay espacio, como ha señalado perfectamente Manolo Baena, para tener la producción que teníamos, para tener el consumo que teníamos, y la izquierda lo que no podemos es buscar ni alianzas con quien utiliza la demagogia expulsando gitanos de Francia, ni podemos buscar alianzas con un keynesianismo que basaba su estructura económica en el consumo. Por lo tanto, la izquierda, si debemos, pienso yo, y creo que esto lo podéis comentar, debe de fundar su realidad en un mundo mucho más finito, en teorías como la del crecimiento, en cosas tan radicales como las que propuso Jospin y como eran las 35 horas, y en cosas de este tipo. Si la economía capitalista ha evolucionado del capitalismo productivo al capitalismo especulativo y finalmente al capitalismo financiero. ¿Cuántos capitalismos nos quedan por pasar más? Si la izquierda hoy, que hemos demostrado que los capitalismos no dan de sí, ¿por qué vamos a seguir buscando capital y capitalista? Habrá que crear una nueva estructura constituyente donde hablemos de democracia racional y no donde hablemos de recuperar el capitalismo. Que democracia significa poder del pueblo, pero que realmente estamos condenados a mini dictaduras de cada 4 años y que si nosotros otorgamos el poder a los gobiernos, a esos que tienen que enfrentarse al poder, si ese gobierno no llega a enfrentarse realmente, que la ciudadanía pudiera de alguna forma hacer algún referéndum destituyente, que es una palabra que no existe, y un referéndum que tampoco tenemos, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que en esa nueva Constitución sería interesantísimo que la ciudadanía, en cualquier momento del proceso, o sea, del gobierno, del poder que ejerce el gobierno, pueda decir, oiga, no lo queremos, por un número de votos, por recogida de firmas, en fin, un proceso destituyente. A mí hay una cosa que siempre me ha preocupado me preocupa de la discusión presupuestaria que se va a realizar, en que es mi sensación, y aquí hay representantes, de que no se ha partido de una definición del modelo productivo andaluz. Yo creo que vamos a entrar en un debate que parte del vacío, si nos vamos a limitar a hacer política desde las consejerías en las que estamos, y no vamos a debatir qué pasa con la sanidad o qué pasa con la educación en Andalucía. Y esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el modelo productivo que deberíamos llevar al debate de los presupuestos? ¿Qué reforma del modelo energético proponéis desde Izquierda Unida en cuanto al carbón, las renovables, el petróleo y el gas? Bueno, yo hablo desde lo escrito aquí, desde mis tareas diarias de profesor. Somos muchos profesores aquí, por otro lado, de distintos tipos de enseñanza. Y esto de que yo vea aquí gente profesora, mucha, quiere decir que creemos que lo que hacemos puede transformar, yo me lo creo.
Entonces yo espero que aquí la mayoría de la gente todavía sigamos creyendo que lo que hacemos puede ser transformador. Desde ese punto de vista y desde el convencimiento de que nosotros podemos transformar la realidad compleja en la que estamos viviendo, haciendo que la gente pueda llegar a, o podamos llegar a diagnosticar esas realidades complejas con las dificultades que eso supone sin complicarlas, como dice Morel, ¿no? Toda realidad compleja, analizada, diagnosticada y gestionada por mentes simples se convierte en una realidad complicada. Entonces, la idea es complejizar las mentes. Desde ese punto de vista yo echo en falta y propongo aquí, hago una propuesta más que una pregunta, la creación de un programa educativo de izquierda abierta. Programa educativo que marque bien, muy bien, en los distintos niveles de enseñanza, qué es lo que queremos. Que lo marque con estas características. Tiene que ser, yo creo que tiene que ser un programa unitario, o sea, lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo todos a la misma vez y en distintos sitios, pero a su vez adaptable a los distintos contextos, tanto educativos como contextos geográficos, territoriales, etcétera. Y tiene que ser un programa educativo muy claro, con ideas muy claras, con esquemas muy claros, con, digamos, metáforas iconográficas e historias perfectamente captables. Ese ejercicio hay que hacerlo, un ejercicio pedagógico fundamental. Y además tiene que ser un programa riguroso, en el sentido de que reivindicamos frente a la estúpida indolencia del mundo actual, que empieza el tercer milenio, como dice Sousa Santos, huérfano, como si no hubiera ocurrido nada antes. Reivindicamos la reflexión histórica y reivindicamos nuestra posición en la historia. Desde ese punto de vista, con estas características y añadiéndoles todas las que queramos más, yo propondría que los que estamos por aquí, que somos profesores, nos vayamos viendo y vayamos planteando esa posibilidad, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Leandro. Tres preguntas o tres ideas. En primer lugar, Europa está haciendo una devaluación interna. Como España, Europa en el mundo está haciendo una devaluación interna. Estará llegando al 15, 20, 25% de empobrecimiento. Pensamos frenarlo, pensamos aceptar esta situación. Esto yo lo veo, lo voy viendo, lo voy comentando en charlas como estas, como un proceso de tectónica de placas. Esto es un proceso histórico. Las fronteras de Europa están 5 veces por debajo. Ahora con el empobrecimiento del 20%, pues están 4,8% de veces por debajo, y ocurre lo del Mediterráneo todos los días, por lo que ha empezado este acto. ¿Cómo afrontamos esto? Esto tiene que ver con el decrecimiento, esto tiene que ver con el asumir que es una situación globalmente imposible de la placa europea. Porque no es lo mismo Latinoamérica, no es lo mismo Asia. En segundo lugar, en la mesa, aunque ha habido muchas cosas, desde triodos, sin mencionarlo, hasta reparto del trabajo, etcétera, o banca ética, han faltado mediaciones organizadas. Se insiste en que manda la banca, 250, 300 o 14 bancos, y que el objetivo, el programa incluye la nacionalización de la banca. Ahí faltan cosas, evidentemente. Estamos hablando de la revolución. Ha habido de todo, ¿no? Pero faltan discursos, una mediación. Y eso tiene que ver con la tercera cuestión. ¿Cuáles son las escalas de la concreción de esa mediación? Andalucía, y eso dicho en España, con la que llega de Cataluña, de Baleares y del País Vasco, que va a llegar inmediatamente. ¿Cuál es? Y tiene que ver con la última pregunta, con la anterior, no con la reflexión de Juan Ojeda, sino con la pregunta anterior, los presupuestos. ¿Cuál es realmente la posibilidad, la viabilidad, la capacidad, el poder de la escala autonómica para avanzar en estas cuestiones? Yo creo que sí, que algunas de las cosas están, lo de los desahucios, lo de la garantía social, lo de la garantía de los suministros que se está cociendo.
esos mensajes, son mensajes más que otra cosa. Pero ¿cuál es la escala? En el contexto español, del Estado español, de crisis profundísima de la estructura unitaria. Bueno, yo más que una pregunta quería mostrar una opinión un poco rotunda respecto a la situación de Izquierda Unida en Andalucía, que forma parte del gobierno con el Partido Socialista y que eso le conlleva a apoyar o sostener una política que en mi opinión no son socialistas, y eso me da profunda pena de que hay una gran masa popular de izquierda y anticapitalista que no cree actualmente en el proyecto de Izquierda Unida. ¿Y por qué eso? Pues yo quiero pensar que Izquierda Unida es un proyecto político, Izquierda Abierta también, todos los grupos, familias, partidos políticos que la componen, que creen en el socialismo. Y yo creo que no es utópico pensar que nosotros lo que tenemos el discurso que tenemos que llevar por delante es la construcción del socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es, pues, por ejemplo, en Andalucía, que hay un 50% de paro juvenil. Yo, por ejemplo, estoy acabando la carrera, pero estoy desempleado y llevo 4 meses yendo a la fábrica de mi pueblo, de Mantecao. Yo soy de Estepa. Pido campo. El caso es que materialmente los medios de subsistencia no los tiene el pueblo. La economía es lo primero que debería de tener el Estado social para sostener a la población, y que no nos quedemos en la incertidumbre, en la desesperación. Entonces yo creo que el discurso de Izquierda Unida tiene que abogar por eso y decirlo por delante, que nosotros tenemos un proyecto político diferente, que es preciso y urgente una política diferente, y que esa política es la construcción del socialismo. Claro que no es una tarea fácil, pero es lo que tiene que llevar por delante. Y mi opinión también es eso, que la formación del gobierno en la Junta de Andalucía por parte de Izquierda Unida debe de ser mucho más contundente y no dar ni un paso atrás. Nada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quería plantear 2 preguntas, una en general para toda la mesa y una específicamente para Alberto Garzón. La referida a toda la mesa es que yo personalmente he echado en falta en una mesa de debate sobre el modelo productivo, quizás porque es mi obsesión, el modelo educativo, ¿vale? Se han comentado brevemente algunas cuestiones, pero he echado en falta quizás más temas y cómo puede influir y cuál debe ser el modelo educativo para avanzar hacia otro modelo productivo. Ese sería mi planteamiento a la mesa. Y después al diputado Alberto Garzón le querría preguntar, ya que él quizás tenga un cierto conocimiento, puesto que tiene un cierto contacto con los consejeros en la Junta de Andalucía de Izquierda Unida, ¿qué papel está jugando Izquierda Unida en el asunto de la deuda a las universidades públicas, ya que paradójicamente, aunque tenemos un gobierno más de izquierda en Andalucía, con un gobierno presente Izquierda Unida, y que se supone que hay una mayor preocupación por los servicios sociales, no deja de ser peculiar que Andalucía sea la comunidad autónoma que más deuda tiene con las universidades públicas, ¿no? Incluso por encima de lo que podría ser Madrid o Valencia en muchos casos. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Porque por lo pronto no se obtiene respuesta y los compromisos de la Junta en esa materia son terriblemente vagos e imprecisos. Muchas gracias. Bueno, respondo a las que creo que me han hecho alusión y brevemente también. La primera, empiezo por el final, por reconocimiento. Ignoro absolutamente cómo se está gestionando desde la Consejería de Educación, que responde al PSOE, e ignoro las negociaciones que hay actualmente entre los consejeros de Izquierda Unida o lo que es el grupo parlamentario de Izquierda Unida con la gente del Partido Socialista a ese respecto de la deuda de las universidades. Quizá Manolo después pueda apuntar algo, ya que él está en el Parlamento andaluz, pero yo personalmente no tengo información, vamos, intentaré obtenerla, pero ahora mismo carezco de ella. Sobre una reflexión que se hacía sobre la devaluación interna de Europa, me gustaría hacer una breve puntualización. Claro, antes no hemos tenido mucho tiempo y ahora tampoco es momento de profundizar todo lo que se pudiera o se debiera. La devaluación interna que se está haciendo en Europa se está haciendo especialmente sobre los países del sur, especialmente, aunque también lo están haciendo países como Alemania, que llevan mucho tiempo bajando sus salarios para poder exportar de forma más barata y poder ser competitivos. Alemania es un país fundamentalmente exportador, exporta mucho más de lo que importa, entonces Alemania también ha bajado mucho sus salarios. De hecho, desde el 2000 al 2007, el país de la OCDE, que la propia OCDE ha reconocido donde más ha crecido la desigualdad, ha sido Alemania.
Así que las políticas hechas por la socialdemocracia alemana y la derecha conservadora alemana han sido destinadas a la devaluación salarial. Lo que ocurre es que ahora Europa está generalizando esa práctica que había hecho en su momento Alemania, que es una especie de neomercantilismo. Desde luego es una carrera hacia el fondo. Si todos bajan los salarios para poder vender más baratos, evidentemente nunca dejarán de bajar los salarios. Bajas tú los salarios, baja el competidor, bajas tú y al final pierde los trabajadores de todas partes del mundo. Y hacia eso, hacia lo que se camina. Antes se preguntaba. Lo que ocurre es que si hay libre movimiento de capitales, si hay competencia entre trabajadores en todas partes del mundo, al final lo que ocurre es esta cuestión de que los trabajadores van a perder y caminamos hacia un modelo de sociedad ampliamente regresivo. La solución, a nuestro juicio, una Europa que idealmente fuera autosuficiente, que tuviéramos un control de movimiento de capitales, prohibición de los paraísos fiscales, de las transferencias financieras con paraísos fiscales, una disposición 100% pública de determinados sectores como la vivienda, la educación, la sanidad, pero también las infraestructuras y desde luego la energía, y el sistema financiero, que se destinaran democráticamente. Ese es el ideal abstracto. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué media? Pues evidentemente eso ya es un discurso político de cómo nos organizamos para poder poner en marcha ese ideal que queremos alcanzar. Desde luego hay que tener muy presente, se hablaba de antes del pacto capital-trabajo propio de la posguerra, que no estamos en los años de posguerra. En los años de posguerra había que reconstruir de forma capitalista toda una sociedad, la sociedad europea, y no solo, pero además es que América Latina estaba empobrecida, África estaba empobrecida, Asia estaba empobrecida y no competía en el mercado mundial. Sin embargo, ahora América Latina compite en el mercado mundial lanzando sus productos a todo el mercado, igual que Asia, igual que una parte de algunos países de África, igual que Estados Unidos. Por lo tanto, la competencia se ha vuelto mucho más violenta y eso está empujando a todos los países a jugar a esa rueda. La cuestión es, antes otro compañero lo decía, yo creo que no debemos jugar a ese juego. Por eso creo que hay que ser anticapitalista, porque es entrar en el juego de la ganancia y de la libre competencia entre todos los sujetos. Por eso hay que apostar por salidas anticapitalistas que pasan por el control público de la mayor parte de los sectores. Y finalmente se me había preguntado al principio sobre la democracia y las herramientas participativas. Nuestra Constitución es muy rígida. En el 78 se hace una Constitución fundamentalmente representativa, que deja prácticamente definida la democracia como ir a votar cada 4 años y olvidarte el resto del tiempo, y además sin ningún tipo de herramienta vinculante entre lo que es el programa electoral y la materialización final que lleve a cabo el gobierno. Lo estamos viendo hoy, se vota un 40% de la gente a Rajoy a través de un programa electoral, no se cumple, pero no pasa absolutamente nada. Hay que esperar otros 4 años para poder censurar, porque no existen herramientas que medien entre tanto. La Constitución ideal que queramos poner en marcha, desde luego, tiene que ser mucho más participativa, tiene que disponer de herramientas de fiscalización permanente de todo cargo público, lo que quiere decir que tiene que habilitar instrumentos como los revocatorios, instrumentos como los referéndums vinculantes, instrumentos como las iniciativas legislativas populares, porque estos dos, los referéndums, en España se habilitan en la Constitución, pero no son vinculantes y no se recurre nunca a ellos, y no hay digamos, obligatoriedad para recurrir a ellos. Las iniciativas legislativas populares son realmente una pérdida de tiempo a efectos prácticos, porque simplemente está ahí para decorar. Ya lo hemos visto con la de la plataforma de afectados por la hipoteca, que son de las pocas históricas que han pasado de todas las que se han mandado al Congreso. Por lo tanto, no nos olvidemos que una Constitución es las reglas de juego, es el sistema de las reglas de juego. Si hacemos unas reglas de juego muy reducidas, muy poco participativas, como en nuestra Constitución actual, pues vamos a tener unos partidos políticos cuyas oligarquías van a poder tomar las decisiones entre unos pocos y claramente antidemocráticas. Las reglas de juego que queramos diseñar idealmente una nueva Constitución tienen que pasar necesariamente pues por la transparencia, pero también por las actividades democráticas. Y existen muchos instrumentos. Alemania hace poco, la semana pasada, nacionalizó un sector a través de un referéndum. Suiza va a poner en marcha un referéndum para hablar de la renta básica de mínimo 2.000 euros a todo ciudadano por el mero hecho de ser ciudadano. Se va a votar. En California, en Ecuador, en Venezuela existen revocatorios. Un porcentaje de la población recoge firmas. Creo, por ejemplo, en el caso de Ecuador es un 10%. Si el 10% de la población votante recoge firmas en contra de un cargo público para que sea revocado, por ejemplo, si ponemos aquí un caso muy concreto, algún ministro que creamos que no debería ser ministro por su vinculación con la Gürtel, por ejemplo, se me ocurre, Ana Mato, entonces, si cogemos un 10% de las firmas para intentar revocar a Ana Mato, se podría, si existiera ese mecanismo, similarmente a Ecuador, se podría en marcha un referéndum donde votaría todo el mundo. Y entonces podría, si sale más de un 50%, tendría la obligación de renunciar a Ana Mato. Que
¿qué es la característica fundamental aquí? Que en ese referéndum votarían también votantes del PP, que probablemente, incluso siendo votantes del PP, no quieran tener de ministra de Sanidad a alguien que financia la fiesta de su cumpleaños con dinero negro. Entonces, evidentemente, su cumpleaños de los hijos, pero da igual. Entonces, esas herramientas son las que yo creo que tenemos que poner en marcha. Hay que hablar de democracia en todos los niveles, no solo en el económico, sino también en las reglas de juego político. Muchas gracias. Ha habido varias preguntas sobre presupuesto, participación en gobierno y demás, y parece que me toca, por mi papel de parlamentario andaluz, hablar de eso. Primero, decir que con respecto al modelo energético, hay otra pregunta que se ha hecho. El modelo energético en el que apostamos es un modelo energético basado en las renovables y que penalice el uso de las fósiles. La cuestión es, y antes hablaba Alberto de eso, que una cuestión es gobierno y otra es poder. ¿Sabéis cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno de España respecto a las energías renovables, incluso gravando la posibilidad del autoconsumo, de la autoproducción y del autoconsumo, ¿no? No sé cuáles son las posibilidades reales de un gobierno andaluz, no creo que tenga herramientas legales suficientes como para eso. Y nos lleva a pensar realmente cuáles son las facultades que tiene el gobierno andaluz para incidir de manera determinante en estos momentos. Que, teniendo en cuenta que el 80% del dinero del presupuesto viene de Madrid y está condicionado por lo que determine Madrid. Eso a lo mejor lo que nos tiene que hacer plantear es si es este tipo de gobierno andaluz que queremos o son otro tipo de gobierno andaluz con otro tipo de participación de la ciudadanía y demás. En los presupuestos, yo entiendo que Antonio Maillo lo ha dicho, los presupuestos son cosas de dos y debería de entenderse que este gobierno y que estos presupuestos deben de ser consensuados y desde ese punto de vista garantizar la cobertura pública de las necesidades de la población, quiero decir la salud pública, la educación pública, pero yo creo que con un elemento más. La sanidad pública puede desaparecer porque se venda o porque se deteriore tanto su práctica que al final sea imposible, o sea, se esté expulsando a la gente hacia otras formas de sanidad. Y con respecto a la educación pública me parece igualmente que una es llegar a más conciertos o pasarla a la privada y la otra es deteriorar tanto las condiciones de desarrollo de la educación que al final todo el que pueda pues intente huir de la educación pública, como ocurría durante el franquismo, que estaban las escuelas nacionales y las escuelas de pago para aquellos que podían dárselo. Yo creo que si Izquierda Unida no es capaz de superar ese peligro, pues tendría que replantearse muy seriamente qué es lo que hacemos en un gobierno andaluz. Vale, pues muchas gracias. Carlos, ¿quería decir algo? Simplemente aclarar, a uno de los intervinientes que han preguntado parece que les asusta mucho la palabra capital. Capital es un recurso, capital es una herramienta. Renunciar a distribuir el capital, a socializar el capital, es como querer hacer un hoyo sin pico y pala. Por tanto, no hay que temerle demasiado a la palabra. En la historia, evidentemente, la palabra capital nos asusta porque ha estado siempre en manos privadas. La propiedad de los medios de producción ha estado en manos de unos pocos. El resto ha tenido que ver de su trabajo cuando se han acordado, cuando se lo han otorgado. En determinado momento de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, el capital y el trabajo llegaron a un cierto consenso por el peligro soviético, de tal manera que el producto del capital pudo más o menos distribuirse en lo que llamamos estado del bienestar. Todo eso se acabó a partir de los años 70 y hoy está en franca reversión. Digamos que insistir en ese tipo de modelo me parece interesantísimo. Hay economistas, amigos, Juan Torres, que hablan de la alternativa a partir de volver un poco a modelos keynesianos, de intentar desincentivar la economía no productiva para que el parásito que vive de la deuda, que vive del cupón, no tenga más remedio que invertir en cosas productivas, pero en este momento, aquí ahora, me parece que ese tipo de soluciones son legales. Cuando yo hablo de socializar el capital, pues hablo un poco siguiendo la tradición, si me queréis, no desde el punto de vista de los estatistas, de aquello que, digamos, el Estado se apropiaba del capital a la manera soviética para distribuirlo. Estoy apelando a la distribución, a la tradición de la
ideología de los planteamientos libertarios del siglo XIX. El capital hay que socializarlo en todas sus modalidades. Evidentemente, en una sociedad como la nuestra, decir cosas como lo que yo he dicho, de que hay que concentrar a los recursos de las pequeñas empresas para que puedan competir y crear empleo, pueda sonar mal porque tenemos una clase pequeña burguesa realmente egoísta, pero para eso también está el poder, y para eso está también el poder político y la nueva cultura, para que esa, digamos, acumulación y esa concentración de riqueza se haga en unos cánones que no, evidentemente, que pasen por encima de la tendencia de toda burguesía a, digamos, a vivir a costa de los demás. En resumen, no nos asuste la palabra capital, es una herramienta.